Esperen que, ahora sí. Supuestamente estaría grabando ya. Les doy la bienvenida a la cuarta clase sincrónica de Psicología Social. Vamos a aprovechar para avanzar todo lo que podamos y para sacarnos todas las dudas. ¿Ok? Quiero que empecemos con las dudas que ustedes ya tengan hasta el momento, ¿sí? A partir de la lectura, de los videos que vieron, ¿qué dudas les fueron surgiendo? Escucho. No se maten, ¿eh? Por favor. Levanten la mano. El concepto de enfermedad única. Perfecto. Podemos empezar por ahí, ¿sí? Es muy importante que entendamos cómo entiende Pillon-Rivière la salud y la enfermedad. Vamos a ver que hay conceptos fundamentales en el desarrollo de Pillon-Rivière. Uno es el concepto de vínculo y otro es cómo entiende al sujeto. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo entiende Pillon-Rivière al sujeto? Él nos va a ir dando en el librito algunas pistas. El sujeto lo entiende como un sujeto social. Y dentro de estas conceptualizaciones importantes para nosotros, que son los desarrollos, voy a mostrarles nuevamente, creo que la clase pasada ya lo vimos, la página 79 tiene este cuadro que es súper organizador, y en esta columna nosotros vemos los desarrollos. ¿Sí? ¿Se me ve bien o se traba un poco la imagen? Se ve bien, profe. Ok, bárbaro. Dice, en los desarrollos dice, una concepción de sujeto como sujeto social. Dos, una concepción del mundo moderno. Vamos a ver cómo es que Pillon entiende el mundo. Concepción de constitución de subjetividad. En el punto 1 dice que el sujeto, cómo entiende al sujeto como un sujeto social. Y en la número 3 es cómo se va constituyendo, cómo es que se crea este sujeto que termina siendo un sujeto social. El cuarto es una concepción de salud y el quinto una concepción de enfermedad, que ahora vamos a ir ahí. El sexto es una ética. La ética tiene que ver con todo lo que hablábamos del posicionamiento. ¿Sí? El posicionamiento es la postura ética, lo que sería para Pillon una ética. El séptimo es una metodología dialéctica. Nosotros, les cuento algo que acabo de decir hace un ratito, vamos a llegar hasta el punto 6. ¿Sí? Vamos a llegar hasta el punto 6. No sé si lo vamos a abarcar todo hoy. Y para el final va a incluir el punto 7. El 8 y el 9 no. ¿Se entiende? Para el trabajo va a ir hasta el punto 6. Perdonen, para el trabajo grupal que nosotros lo estamos pensando, que sea una síntesis o un resumen que sirva para estudiar para el final, vamos a incluir también el punto 7. Pero para el trabajo individual va hasta el punto 6. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. Él dice la teoría de una enfermedad única. ¿Alguien me puede decir de qué se trata esto? ¿Qué es la enfermedad única para Pillon-Rivière? Se refiere al estrés, ¿no? Dice. Elida, vos decís que se refiere al estrés, la enfermedad única. Sí, que al estar estresado empiezan a surgir otro tipo de complicaciones para defender al estrés. Algo así entendí yo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden aportar? ¿Otra opinión? ¿Otra visión? ¿Cuál sería la enfermedad única para Pillon-Rivière? ¿No es la crisis, profe? Buenas tardes. Buenas, buenas. Bienvenida. La crisis. Tenemos por un lado el estrés, por otro lado la crisis. ¿Qué más? A ver.
Vamos a modificar la pregunta. ¿Cómo entiende Pillon-Rivière cuando un sujeto está sano? Cuando tiene un necro flexible, Bien, Carolina, estás hablando, ¿no? sí. ¿Sí? Cuando tiene un necro flexible. Exactamente eso, ¿no? ¿Qué significa tener un necro flexible? Es esta la respuesta, ¿eh? ¿Cuándo un sujeto está sano? Cuando tiene un necro flexible. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando un sujeto tiene un necro flexible? Chan. Puede salir. Sin miedo, hablen. Tiene la posibilidad de interactuar con el mundo. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando interactúa con el mundo? Vos decís, tiene la, Carolina, tiene la capacidad de interactuar con el mundo. Celeste, ¿qué es capaz de decir? Que dice cuando nuestro necro es más flexible, digamos que tenemos más herramientas donde vamos a tener para sobrevivir a estas circunstancias complicadas o crisis. Bien. Entonces, tener un necro flexible implica tener más herramientas para interactuar y sobrevivir a situaciones complicadas, ¿no? Entonces vamos encontrando denominadores comunes. ¿Cuándo un sujeto está sano para Pillon-Rivière? Cuando tiene un necro flexible. Entonces podríamos decir lo opuesto. ¿Cuándo un sujeto estaría enfermo? ¿O qué sería la enfermedad para Pillon-Rivière? El necro rígido. Exactamente, cuando tiene un necro rígido. Entonces podríamos establecer dos polos, ¿sí? Uno es el de la flexibilidad y vamos en degradé hasta la rigidez. Hay muchos puntos intermedios, ¿sí? No es A o B, blanco o negro. Hay como una escala de grises. Y esto sería la salud y la enfermedad. Todos nosotros estamos en algún grado de ese degradé. Más hacia la salud, más hacia la enfermedad. Más hacia la flexibilidad o más hacia la rigidez. ¿Entienden esto? Estoy dando como los parámetros generales para ver cómo vamos a entender. Esperen que siga entrando gente. Creo que tengo que poner el cuadrito para ver todo el mundo. Esperen, ¿eh? Ahí está bien. Bienvenida a la gente. Entonces, tenemos dos polos, que sería el polo de la salud y el polo de la enfermedad. Estamos hablando de extremos, de dos extremos. Son pocas personas las que de verdad están en los extremos. La mayoría de nosotros estamos en puntos intermedios. El polo de la salud sería como un necro totalmente flexible, ¿sí? Una persona que se adapta excelentemente a todos los cambios, que sobrevive a las crisis con muchísima cintura, y en cambiar su pensar, de sentir y de hacer. Y en el otro extremo tenemos la rigidez, un necro estereotipado, cerrado, rígido, que son las personas que les cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas. ¿Me siguen? Bien. Entonces, Pillon-Rivière plantea que existe una enfermedad única. Y él dice, la enfermedad única que existe es la depresión. Él le pone este nombre de la depresión porque, ¿qué es lo que ocurre cuando uno llega al extremo ese, donde el necro se cierra y se rigidiza? Uno se deprime porque todo pierde sentido. Entonces, muchas veces, situaciones que nos pueden llevar a una depresión, nosotros podemos leerlas como que nuestro necro se rigidiza y no podemos incorporar información nueva y no podemos abrirnos al mundo para transformarlo. ¿Sí? Puede ser que sea una ruptura de tramas vinculares que se produce la crisis. Exactamente, muy bien, es eso. Pillon-Rivière lo lee en esos términos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una fractura de las tramas vinculares y eso se traduce en que el necro se rigidiza. Está todo junto, ¿no? Siempre que hacemos una lectura
desde lo psicosocial, desde Pichon-Rivière, estamos haciendo lectura, en última instancia, de las tramas vinculares. Podemos entender que hay un sujeto solo, aislado, pero nunca está solo y aislado, porque es portador de sus tramas vinculares. ¿Sí? Excelente intervención. Necesito saber si me siguen hasta acá, si está todo clarísimo, o si queda alguna duda, algo que no se termina de entender. Clarísimo, profe. Está bien. Genial. Bárbaro. Entonces, ahora escucho ustedes. ¿Cuál sería la salud para Pichon-Rivière y cuál sería la enfermedad? ¿Cómo entiende la salud y cómo entiende la enfermedad? Pregunta de final. La salud para Pichon-Rivière es cuando tengamos más el eje más flexible, ¿no? Contemos con más herramientas para sobrevivir a las diferentes crisis que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida. Muy bien. ¿Qué más? Y también depende de la calidad de los vínculos, dice él. Bien. ¿Cómo sería eso? Es importante. Depende de la calidad de los vínculos. Y ¿Por qué? depende de la construcción que hacemos nosotros también, va a tener que ver con el estado de salud también, que tengamos, ¿no? A partir de la construcción del vínculo. Excelente. Entonces podríamos agregar a eso que, ¿qué significa la calidad de los vínculos? No la cantidad de vínculos. Uno puede decir cuántos vínculos tiene, la cantidad. Tengo 5 vínculos, 10 vínculos, 100, 1000 o 2000. Pero la calidad es la forma de esos vínculos. Si son amorosos, si son contenedores, si tengo 1000 vínculos y todos son violentos, es distinto a tener uno solo, contenedor e incondicional. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se construye un vínculo de calidad? Vínculos sanos. Vínculos sanos, exactamente. Nosotros le nombramos como vínculos sanos. Pichon-Rivière va a decir, si nosotros nos constituimos a partir de vínculos sanos, y gracias a eso podemos construir un necro sano, vamos a tener un grupo interno. Él le dice grupo interno, no sé si alguien llegó a leer esto, que es como una noción de grupo que uno construye en su propio psiquismo. No necesita que haya otras personas, ya las hubo. Ahora yo construyo mi grupo interno dentro de mi propio psiquismo, dentro de mi propio ecro, y gracias a eso puedo, gracias a construir vínculos de calidad, yo puedo sobrevivir mejor a las crisis. Yo puedo tener tramas vinculares que me sostengan, ¿sí? Las tramas vinculares pueden estar en nuestro ecro, en nuestro psiquismo, pero si no están, lo que dice Pichon, nosotros las podemos construir. Podemos tejer las redes para sostener a los sujetos que no las tienen, que no las pudieron construir. Producir nuevos tejidos sociales también decía. Exactamente, es eso mismo. Cari, vos dabas el ejemplo la vez pasada del compañero del colegio, donde ustedes tejieron las tramas que él no había podido construir, ustedes externamente las construyeron, y él pudo sostenerse en esas tramas vinculares. Y el resultado fue que él mejoró, y se sintió mejor después, y pudo posicionarse diferente en relación a todas las tramas, a sus otros vínculos. ¿Se entendió ese ejemplo? ¿Qué hice? Como un estilo de reconstrucción de vínculos a través de los compañeros para ayudarlo a él. Exacto, ustedes construyeron una red. Esa red construyeron tramas vinculares, donde estaban frágiles, ustedes construyeron unas más sólidas para poder sostenerlo a él. Verónica había comentado algo ahí que no llegué a leer. ¿Dónde es que se lee? ¿Dónde se leen los comentarios? En mensajes. Habías puesto en mensajes, puse enfermedad, salud como, no encuentro, ¿dónde está?
chatear acá. Salud, sistemas abiertos, enfermedad, repetición y clausura. Exactamente esto. Pillon lo dice en estos términos. Salud, acuérdense lo que hablábamos la vez pasada de una interrelación dialéctica, ¿sí? La dialéctica es transformar al mundo o a los otros y permitir transformarnos nosotros a partir de esta interacción, de este intercambio. Entonces, esto es un sistema abierto, cuando me puedo modificar y puedo modificar al mundo. Y la enfermedad es la repetición y la clausura, cuando en la enfermedad, cuando nos rigidizamos, nuestro ecro se cierra, se clausura, se hace más rígido, no puedo interactuar. Entonces, ¿qué pasa? Se repiten las pautas antiguas. Lo que dicen en algunas partes del librito es cuando uno se cierra, cuando nuestro ecro se cierra, hay una repetición fantasmática. ¿Qué significa esto? Que es como si nuestra vieja historia se repitiera. Es como que ya no podemos interactuar con el mundo para transformarlo y ser transformados, y lo que ocurre, en cambio, es que quedamos envueltos en nuestra propia historia, como una historia de fantasía, que es la historia de nuestra infancia, podríamos decir. Pero generalmente esa historia, si no está abierta al intercambio con el mundo, queda como algo patológico. Nosotros lo vemos como, nos puede pasar a nosotros, o podemos verlo en otras personas, que no logran adaptarse a las situaciones nuevas y repiten siempre lo mismo, ¿no? Es muy común ver a personas grandes que uno quiere explicarles algo y no, es tal cosa, es así. Eso podría interpretarse como un ecro que está rigidizado, ¿sí? Como que ya no recibe información nueva, nada, no se lo puede convencer de nada porque tienen una forma de pensar y ahí quedaron. ¿Es claro esto? Sí, ok. Bien, más dudas. Perdón, ¿se entendió, quedó claro cómo, en pocas palabras, lo que sería la salud y la enfermedad para Pillon-Rivière? Me gustaría que ustedes me lo puedan seguir comentando, porque una cosa es que muevan la cabeza de que entendieron y otra cosa es que ustedes me lo puedan decir a mí. ¿Sí? Implica una elaboración por parte de ustedes. A ver, sigo escuchando. ¿Qué significa la salud y qué significa la enfermedad para Pillon-Rivière? ¿Cuándo un sujeto está sano? ¿Cuándo un sujeto estaría enfermo? Voy a hacer hablar a la gente que no habla nunca, ¿eh? Y profe, lo que explicó, que cuando tienen un ecro flexible, la persona está más abierta, y tiene un ecro más sano, tiene salud, y cuando está rígido, se cierra todo tipo de vínculo, no sé, a mí personalmente me pasa que yo estuve toda mi vida rodeada de gente que no me aportaban nada bueno. Y yo sé que tengo mi escro rígido en alguna parte porque tengo un montón de problemas y siempre me vinculé con gente con más problemas que yo. Nunca me vinculé con gente que me pudiera aportar algo para que yo esté mejor. Y bueno, creo que no sé si es la explicación, pero a mí me pasa que yo me considero que tengo un necro totalmente cerrado. Pero son también por los vínculos que tuve, la gente negativa. No sé si es esa la definición. Es un muy buen ejemplo, Cristina. Entonces, vamos a pensar juntos. ¿Qué propondría Pillon-Rivière en este caso? Y que tratara de estar un poco más flexible y que me rodee de gente que me pueda ayudar. ¿Qué piensan las demás personas? Yo pensaba en que se replantea el tema de los vínculos y el y demás, y con quién se rodea. Relaciones sanas y no tóxicas. Claro, yo por ejemplo tuve en mi caso
tuve mi mamá, que fue una persona totalmente depresiva, se trataba de suicidar a cada rato, bueno, y así hasta pobre que se murió, toda la vida fue igual. Y me pasó después con mi hermana, y así se fue repitiendo, y yo terminé también con problemas personales y problemas físicos a raíz de todo eso. Y se me repite con mi hija y se me repite con un montón de personas que son del grupo familiar y de mi vínculo personal. Genial. ¿Quién acaba de escribir que esto es excelente? Verónica. Dice, vos sos la emisaria de todo un grupo con el ecro rígido. Claro. Tiene que ver con los roles. Todavía no lo vimos lo de los roles, pero sí tiene que ver. Absolutamente. No lo sé explicar bien, pero... ¿Qué sería ser emisario o portavoz de estructuras vinculares? Como que se muestra loco, creo que habla de cuando estaban en las instituciones, que se muestra el loco como un sujeto aislado, que está enfermo y etcétera. Y muchas veces es como la cara que, no sé si se revela, pero que muestra en realidad todo el electro familiar, todo ese tejido de relaciones que no es sano, que es algo rígido, que está en un polo no sano. Excelente, es esto. En el lugar que nos posicionan nosotros, como que toda la familia. ¿Cómo? ¿Me podés repetir, por favor? En el lugar que nos posicionan los otros, como que toda la familia depositó en ella la responsabilidad. De alguna forma sí. Es algo más inconsciente, diría. Cuando uno es emisario o portavoz, que expresa algo, pero lo que está expresando no es solo propio, sino que responde a todo un tejido, a un grupo. Profe, se Entonces, escucha mal. tenemos una familia. Sí. A ver, ¿por qué se escucha eco? Voy a bajar el volumen. Hola, ¿ahora me escuchan bien? ¿Mejor? Sí. Uno tiene la tendencia a pensar en que aparece una persona con un problema, tradicionalmente la patología mental, esto es lo que se dedica a Pichon Rivière. El loco tiene un problema él solo. Y a partir de la lectura que hace Pichon Rivière, nosotros sacamos el foco de esa persona singular, de esa persona individual. Y él va a decir, este loco está expresando con su locura todo un sistema de tramas vinculares, que en primera instancia responden a la familia de la que es parte. Entonces, la locura es la locura de la familia, no la locura de ese loco. Así como nosotros podemos ser portavoces y emisarios de nuestras propias estructuras. ¿Y dónde somos emisarios o portavoces? Cuando interactuamos con el mundo. Podemos expresar esto en nuestro contacto con otras personas. ¿Se entiende? Es un cambio, es una lectura muy distinta a la tradicional, al ver las cosas en una sola persona. Ahora estamos sacando el foco hacia atrás y estamos viendo como una panorámica. Estamos entendiendo que somos parte de un tejido. Cada uno de nosotros somos parte de un tejido. Y llevamos como nuestra especie de mochila, nuestro ecro, toda la historia de nuestros vínculos. Y lo de nuestra familia también. La forma de esos vínculos. ¿Sí? Esto es ser emisario o portavoz. Pensaba en otras situaciones, ¿no? Quería darles ejemplos de qué significa ser emisario o portavoz. Pensaba en una... A ver, Celeste, ¿sí? Sí, una conocida me contaba que, bueno, cuando era chica, a los 6, sufría abuso de parte de su hermano. Y, bueno, desde grande ella fue a terapia, psicólogos, de todo, ¿no? Hasta terminó internada en un instituto psiquiátrico, muy mal, pero siento que está bien, el ecro de ella, obviamente, después de todo lo que pasó,
en su vida estaba dañado, pero no solo de ella, sino de toda su familia, pero la única que recibía tratamiento fue ella, ¿entiendes? Exacto. Entonces, la única persona que recibe tratamiento es ella, como si el problema fuera solo de ella. Y la Claro, familia es como que queda, no, el problema lo tiene solo ella. claro, y lo peor de todo es como que todos siguieron haciendo su vida normal, o sea, su hermano era mayor, ella tendría 6, él tendría 15, supongamos, cuando la madre los descubrió, y el hombre, bueno, después el pibe se fue de su casa y, no sé, se juntó, tuvo hijos y siguió su vida normal, la que quedó con todo el necro destrozado, obviamente que toda la familia habrá estado mal, ¿no? Pero ella terminó muy mal y así y todo, es profesional, estudia, trabaja, es una luchadora, digo yo. Sí. Podríamos pensar también que esta información que está en las tramas vinculares de la familia queda de forma inconsciente y quiere expresarse, quiere hacerse consciente a través del emisario o el portavoz. Es como si se hiciera consciente solo solo abriendo una puerta, y esa puerta es la que se expresa a través de una persona. Uno piensa, pero los demás no lo Profe, tienen. Sí, lo perdón. tienen, sí. Lo No, que tienen, yo pero de forma anoté inconsciente. de los videos que vi, anoté acá, los locos, entre comillas, posee frágil. Tenemos que crear tramas vinculares que los protejan para su reinserción, porque son las caras visibles de lo que es una fractura en la trama vincular. Eso, lo podemos decir en esos términos, fracturas en las tramas vinculares. Uno ve las fracturas en las tramas vinculares cuando hay sujetos que les cuesta sostenerse. Y esas fracturas tienen como resultado de que los sacros empiezan a cerrarse, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de entender esto porque el día de mañana a ustedes les va a tocar intervenir en situaciones psicosociales. Ustedes van a tener que ir a hacer una intervención a sujetos en diferentes circunstancias. Y la diferencia que estamos haciendo es que en vez de ver sujetos, vamos a intentar ver tramas vinculares. Este es el giro que propone Pillon. Y más allá de que tenemos en la materia de psicología social y haya toda una disciplina que es la psicología social, y como decíamos en las veces anteriores, no vamos a ser psicólogos sociales, de todas formas nos sirve muchísimo, nos enriquece un montón hacer una lectura psicosocial. Poder entender que hay un sujeto que es parte de toda una trama. Se va entendiendo esta idea, ¿no? Es hacer un giro en la lectura, sacar el foco de un sujeto individual para poder ver vínculos, tramas vinculares, poder ver redes de vínculos, poder pensar que nosotros somos el anudamiento singular de muchas tramas que se cruzan. Y como pauta para ir en el camino de la salud, es poder pensar que tenemos que interactuar con el mundo y interactuar con los cambios, abrirnos a las situaciones de cambio. Estar abiertos a que nuestro ecro se pueda modificar. ¿Sí? Este es un movimiento importante. Cuando reconocemos que nuestro ecro se puede llegar a estar rigidizando, podemos buscar ayuda. Sí, ¿quién habló? Yo, Analia, abierto Analia. a otras abierto a otras posibilidades, no es que hay una sola salida en las situaciones, como que tenemos que estar abiertos, que hay varias que es compleja las posibilidades que tenemos. Exacto, exacto. Cuando uno se abre a los cambios, se abre a cualquier tipo de posibilidad. ¿Sí? Se abre a la posibilidad de modificarse, a la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer. Bueno, justamente yo pienso ahora, en esta clase se me abre un poco la cabeza y pienso de que yo traté de flexibilizar y trato de flexibilizar mi ecro, porque yo me abrí a estudiar,
me abría a vincularme con otras personas, terminé el secundario, me anoté en el terciario y trato siempre de salir de donde estaba encerrada mentalmente. Y me ayudó La mucho, estructura. realmente. Me Claro. cuesta mucho, pero me ayudó muchísimo. Bien, me interesaría mucho que puedan pensar por un instante las situaciones en que su ECRO, o que ustedes hacen un esfuerzo por abrir y flexibilizar su ECRO, y las situaciones que, aunque ustedes no se den cuenta, su ECRO tiende a la rigidización, tiende a cerrarse. Porque, como les dije antes, todos estamos en estos puntos intermedios entre la salud y la enfermedad. Entonces hay situaciones que hacen que nuestro ECRO tienda a cerrarse. Situaciones donde pueden surgirnos el miedo, la ansiedad, la angustia. Situaciones que nos despiertan viejos traumas. Entonces, ante una situación que nos despierte una herida en nuestro psiquismo, en nuestro ECRO podríamos decir, nuestro ECRO va a reaccionar cerrándose. Porque si hay una situación que en el pasado nos trajo dolor, la reacción automática va a ser de cerrarse para protegerse. ¿Sí? Profe, y esto es una problemática también en la cuestión médica, porque acá, bueno, leyendo, ¿no?, de la lectura, que dice que estas problemáticas no requieren ni internación de los sujetos, como si se trataran de padecimientos psicopatológicos, ni de medicación masiva, ni siquiera de un proceso terapéutico. Pero hoy en día la mayoría que conozco que va y todos le mandan ansiolítico. Para cualquier Sí. cosa le manda un Rivotril y entonces como que también es como que se lava las manos y para todos conozco gente de joven y le dan aunque sea, dice, bueno, media pastillita para la ansiedad, esto, y todo lo solucionan Pero con con eso. Yo creo que ahí, no lo Totalmente. solucionan, es como que quieren tapar la claro, cuestión. sí, pero ellos, Pero digamos, se no sacan claro, el problema dando Exacto. resuelven ansiolítico. el problema, o sea, tapan con eso. Sí, Tanto el los planteo de médicos Pillon como... está más vigente que nunca, ¿no? Porque la ciencia médica farmacéutica se hizo cada vez más poderosa. Entonces, el planteo pilloniano está más vigente que nunca. Recuperemos nuestros vínculos, ¿no? Por supuesto que ayuda la medicación en ciertos casos, pero no es medicar a todos, porque sí, por las dudas. Y el recurso del ansiolítico es decir, bueno, no hubo otra forma de hacer que este sujeto restablezca su equilibrio, su salud. Entonces toma esto, por ahora. Y si uno toma antidepresivo, seguilo tomando por las dudas que te vuelva a agarrar depresión. Entonces, bueno, somos cómplices de alguna manera de un sistema Porque, que bueno, elige eso, la claro, fragmentación. Produce a una eso vamos, ¿no? dependencia también, eso. Ujú. Y Exacto. eso es lo que decía yo antes, que no está abierto a que hay otras posibilidades para curarse también, que no solo es la medicación. ¿Entendés? Eso Sí, también. Pero aparte no podés vivir a veces medicado toda la vida. claro, pero a Alejandra, estás veces hablando los vos. médicos, Disculpa, Sí, Cristina. ¿Qué decías, Alejandra? que no podés vivir medicado toda la vida, que tenés que buscar otra alternativa para darle una solución Sí. definitiva a ese problema. Hay gente que vive toda la vida medicada y no se plantea que tendría que funcionar diferente, porque su ECRO está estructurado de esa manera. Por Claro, eso eso lo acá queda claro, entendés. sí, acá queda claro que nosotros estamos intentando posicionarnos éticamente en otro lado. Es como, no, esto no está bien para nosotros. Queremos pararnos en otro lado y queremos entender que hay otra forma de solucionarlo y que esa solución, que es la que plantea Pillon-Rivière, es a través de los vínculos, de la reconstitución de las tramas vinculares. Por eso es que él va a trabajar principalmente con el grupo operativo. Principalmente, pero él ve las tramas vinculares en todos los ámbitos. No sé si alguien leyó Cómo entiende Pillon a la sociedad. Página 95. Creo que ya se los había mostrado en otro momento. Este dibujito, donde hay varios ámbitos que Pillon-Rivière reconoce. En primera instancia, el sujeto, que sería el ámbito psicosocial,
El ámbito de los grupos es el segundo anillo, que es el ámbito sociodinámico. El tercer anillo, que es el ámbito institucional, de las instituciones. Y el cuarto, que es la comunidad, el ámbito comunitario. ¿Sí? Me parece que ese dibujo es muy claro, pero hace falta entenderlo en términos que están entrelazados. No es uno separado del otro, sino que como que se cruzarían en el mismo tejido. Pero él los diferencia para darle entidad. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, sí. Porque yo tuve un hermano con esquizofrenia. Cuando nosotros nos enteramos de esa enfermedad, fue muy difícil aceptar. Y mi mamá fue la que más le afectó. Con el tiempo mi hermano murió. Tuvimos una pérdida re grande. Y mi mamá optó por lo que usted está diciendo ahora, eso del ecro rígido. Y la mandaron al psicólogo. Y lo primero que hicieron fue medicarla. Y nosotros no quisimos medicarla. Entonces optamos pienso yo que tenía mi ecro muy flexible, y optamos por sacarla adelante los hijos antes de medicarla. Sí. En primer lugar, bueno, lamento mucho, porque imagino que debe haber sido muy doloroso. Cuando una persona se enfrenta con una situación muy dolorosa, necesita un ecro súper flexible para poder sobreponerse a ese dolor. Las muertes de seres queridos son situaciones particularmente difíciles donde nuestro ecro se pone a prueba. ¿Sí? Entonces, tu mamá no pudo soportar ese dolor y su ecro se rigidizó. Y ustedes, tus hermanos y vos, gracias a poder tener una trama vincular construida entre ustedes, que los sostiene a cada uno de ustedes, pudieron a su vez sostenerla a ella. ¿Sí? Si no, la solución no hubiera sido, por lo menos temporariamente, tomar esta medicación para sentirte un poco mejor. Pero sabemos que la solución verdadera es reconstruir los vínculos. ¿Sí? Es algo que intuitivamente ya lo sabíamos, solo que Pillon-Rivière viene a decirnos, acá está el punto, acá está la solución. Y no nos confundamos con que tomando un remedio se soluciona el problema. La verdadera respuesta está en los vínculos. ¿Pero por qué? Porque somos sujetos sociales, constituidos desde el vínculo. Por eso. Porque nuestro origen está en los vínculos. Hasta nuestra parte más íntima está constituida desde nuestros vínculos. Por eso la solución y la respuesta está en reconstituir los vínculos y las tramas vinculares. Profesor. Sí, Laura. Que bueno, yo estuve leyendo, ¿no? Y me trajo mucho a un caso personal, que bueno, que pasó acá en mi familia también, con mi sobrino, que también le diagnosticaron esquizofrenia, pero él la única solución que encontraba a mí me da un poco de cosa hablarlo, porque yo no soy de hablar mucho. La única solución que encontraba él para esto era que lo internen. Quería que lo internen, y como no accedían a internarlo, él se autoinfringió una lesión. Él ya empezaba con esto porque nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando hacíamos reuniones familiares, él se aislaba. Él comía solo en su pieza, él no quería estar con ninguno de nosotros ni con sus hermanos, no tenía amigos, no compartía el pensar del otro, bueno, y esto cada vez fue empeorando más, no dejaba que uno se le acerque, no quería ni escucharnos. Y bueno, esto llevó que, bueno, él decía que él se sentía mal, que él quería que
que lo internen, y como no, la familia no accedió a eso, se autoinfringió esta lesión, y gracias a Dios, bueno, no pasó nada más que eso, que se lastimó, ¿no? Y bueno, obviamente le mandaron pastillas, lo cual fue muy, muy doloroso porque él era otra persona. Ese chico no estaba, o sea, estaba pero no estaba porque no sé cómo decirle, no. Era feo verlo así porque estaba totalmente dopado. Entonces, él después cuando empezó a hablar, él decía que nadie lo quería, que nadie lo quería. Entonces toda la familia se empezó a acercar otra vez a él, por más que él no quisiera, y recién ahora se empezó a notar un cambio en él, como que este acercamiento otra vez de todos hacia él es como que lo hizo sentirse querido, que él sí importa, no era como él pensaba que él no importaba, porque él en su mente, nosotros no teníamos interés en él, ninguno, ni sus hermanos, ni sus padres, ni ninguno. Y después de esto que pasó, él empezó a abrirse y empezó a dejar que nos acerquemos, y nos escucha hablar, comparte opiniones con nosotros, nada que ver a la persona que era, ¿no? Bueno, el libro me trajo esta cosa que pasó con mi sobrino, ¿no? Yo nunca hablo, nunca comparto nada, pues me pongo nerviosa, me da cosa, pero con este caso sí, porque lo que habla Pichón me trajo la situación que pasamos con mi sobrino, que es verdad que Bueno, gracias. los vínculos generan eso. Sí, exacto. Gracias por compartir, Laura. Y lo que venimos a estudiar ahora con Pichón Rivière no es algo nuevo. Ustedes lo vivieron desde que tienen uso de razón y desde antes. Somos todos consecuencia de los vínculos. Ahora empezamos a volver a las situaciones de nuestra vida para asociar, esto que estamos viendo lo viví en aquella situación y esta otra. Entonces estamos pudiendo recordar en algunas situaciones donde los vínculos ayudaron a restablecer el estado de salud, ¿sí? Es un ejemplo fantástico. Y hermoso, ¿no? Porque uno dice, sí, realmente hubo un cambio. En todas las situaciones donde está en juego el cariño, el afecto, el amor, y uno se ofrece al otro, hay cambios. Porque eso nos sostiene. Cuando nosotros estamos en una crisis y hay personas incondicionales que nos apoyan, eso nos saca adelante. Bueno, tendríamos que avanzar porque tenemos muchas cosas que ver. Bien, un punto importante. Sujeto como sujeto social. El punto 1 de los desarrollos es una concepción de sujeto como sujeto social. A ver, voy a resumir. Voy a leerles una frase que me parece que es importante, ¿sí? Página 89. Las tramas vinculares que trascienden al sujeto tienen un efecto de determinación sobre él. O sea, quiere decir que las tramas vinculares nos trascienden a nosotros y nos determinan. Al intervenir en estas tramas, constituidas por los grupos y las instituciones a las que pertenece el sujeto, se actúa sobre la subjetividad singular, lo que permite incluso proceder preventivamente. ¿Qué significa esto? Que se interviene en las tramas, es decir, en los grupos y las instituciones a donde pertenecen los sujetos, o sea, nosotros, y eso funciona también preventivamente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros creamos una red sólida, va a ser preventiva para que ningún sujeto entre en una verdadera crisis.
y su écro no tenga que llegar a un extremo de rigidizarse tanto, porque ya van a estar tejidas las redes con anticipación. Las redes que nos van a sostener, a nosotros y a otros. Este tipo de intervención evita que el abordaje sobre el sujeto deba ser ineludiblemente uno a uno, lo que comunitariamente es de por sí imposible. Esta concepción fundamenta la intervención microsocial a través de grupos, organizaciones y comunidades. Tiene mucha relación con lo que estábamos hablando recién. Si nosotros pensamos que un sujeto solo tiene un problema, vamos a intervenir de a uno. Vamos a ver qué problema tiene esa persona y vamos a tratar de arreglar el problema de esa persona. Cuando hacemos una lectura de las tramas vinculares, vamos a intervenir en los grupos, en las instituciones y en las comunidades. ¿Sí? Bien. Les voy a leer solo algunas cositas que me parece que son muy importantes. En realidad hay más cosas que ustedes las van a tener que leer. ¿Qué ocurre? El libro, si bien es bastante claro, muchas veces tiene algunos conceptos de una forma súper resumida. Entonces, si uno no entiende en el párrafo que nos explicó, no entiende el concepto, a veces no lo desarrolla un poco más después. Lo simplifica, pero bueno, es como un arma de doble filo. En este libro está sintetizada toda la obra de Pillon-Rivière, que es un montón, podrían ser muchos libros, nosotros la tenemos sintetizada y con letra grande, con dibujitos, que la hacen mucho más fácil de leer. Si hay algo que no se entiende, bueno, puede pasar. Por eso mismo estamos haciendo estos videos, hacemos las clases y ustedes tienen los videos aparte para complementar e intentar sacar las dudas. Sí, puede haber dudas. Hay partes que implican mucho conocimiento previo. Podríamos hacer una carrera de 5 años para entender la constitución del sujeto como sujeto social. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que esté a nuestro alcance ahora. Sí, profe, hay Pillon, una parte que también estaba, que me quedó ahí colgando, donde él habla de los sujetos, que dice que frente a los cambios planteamos la problemática de la modernidad como drama subjetiva y no solo como rasgo del contexto social. Y después dice que no solamente el sujeto produce y reproduce la existencia y la sociedad donde vive, sino las condiciones a partir de las cuales la cambia y cambia el mismo. Esto es la modernidad como oportunidad transformadora y como drama y angustia subjetiva. Ahí es como un juego de palabras también que me quedo ahí colgando, pensando. sí, se usan muchas palabras que pueden llegar a ser difíciles de entender porque implican el conocimiento de otras cosas. Vamos a tratar de, con las explicaciones, agarrar ciertos conceptos fundamentales y que esos conceptos nos ayuden a tener una imagen panorámica de todo lo que vamos hablando, ¿sí? Por eso iba a cuestiones generales. ¿Cómo entiende la salud y cómo entiende la enfermedad? Ya por lo menos entendemos el posicionamiento de Pillon, que lee tramas vinculares y va a entender un sujeto sano con un ecro determinado y un sujeto enfermo con un ecro determinado, más cerrado, más abierto, más flexible, más rígido. Sí. Otra idea fundamental, que es la que veíamos la vez pasada, es la idea de la dialéctica. Siempre piensen en términos de dialéctica. Una intercomunicación constante, en tensión, nunca es relajada y armónica, sino que nosotros, en contacto con el mundo, pero siempre con un nivel de tensión. Nosotros, abriéndonos a dejarnos transformar por el mundo y a su vez transformarlo, ¿sí? Esta es la dialéctica, va y viene, es el espiral del que hablábamos, ¿sí? Y a cada interacción nueva se genera una síntesis, que es un estado superador, y ese estado superador vuelve a ponerse en crisis, en tensión, y nuevamente tiene que resolverse. Este es el cambio social, ¿sí? Esta es la forma en la que nos constituimos como sujetos y vamos evolucionando, por decirlo de alguna manera. Dice, Pillon concibe al sujeto en una doble dialéctica, intrasistémica e intersistémica. La subjetividad no es mera interioridad ni exclusivamente conducta externa.
¿Qué significa esto? Que la doble dialéctica intrasistémica, intersistémica. Hay una dialéctica de uno con uno mismo, como que uno dialoga e interactúa con uno mismo, y a su vez uno dialoga e interactúa con los otros, con las otras personas, con el mundo. ¿Sí? Es como una dialéctica hacia adentro del propio sujeto y una hacia afuera, en simultáneo. Él dice tienen que estar equilibradas para que el sujeto esté sano, porque si alguna de las dos dialécticas se empieza a cerrar, se empieza a rigidizar, se empieza a clausurar, nos empezamos a ir hacia el polo de la enfermedad, de la patología. ¿Se entiende? Está todo, absolutamente todo conectado. ¿Vamos siguiendo? Es el dibujo, profesor, que está más abajo, donde une la familia, la escuela, los amigos y demás, como que está todo trabajando en conjunto. Claro, página 90, exactamente. Y voy a leer en la página 90 abajo de todo, dice, la subjetividad se juega en el adentro afuera, en el interior exterior. Y ello conlleva también una concepción de salud. El sujeto sano es el que sostiene esta interrelación dialéctica sujeto-mundo. Es lo mismo que decíamos recién. El sujeto sano es el que puede sostener este intercambio abierto. El sujeto con el mundo, nosotros con el mundo. Nosotros con las otras personas. ¿Sí? Déjenme ver, estamos cerca del final. Quiero ver... hay tanto importante que no sé. Miren, esta frase es interesante. Dice, a partir de un largo proceso de identificaciones, las identificaciones son con nuestras personas referentes. Generalmente son nuestros padres, pero son, en el caso de que no estén nuestros padres, las personas que están en ese lugar. Las personas que cumplen la función materna, la función paterna. Pueden ser tíos, abuelos, hermanos, vecinos, ¿sí? Las personas importantes para nosotros. A partir de esos vínculos, primero nosotros vamos a identificarnos con esas personas. Dice, a partir de un largo proceso de identificaciones, el sujeto construye, en los casos cercanos a la normalidad, un esquema referencial que lo estabiliza, en cierta manera, de interpretar la realidad. Así, el esquema referencial, como aparato para pensar, le permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. Esto es otra explicación de lo mismo. Gracias a este proceso que transcurrimos desde que nacemos, en el cual nos vamos identificando con las personas importantes para nosotros, se va constituyendo nuestro esquema referencial, nuestro ecro. Y a partir de ese ecro es que nosotros vamos a poder leer la realidad. Vamos a poder percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. Todo eso. Si no tuviéramos un ecro que se va constituyendo a partir de esto, no podríamos hacer esto. ¿Y qué es lo que dice Pichon Rivière? Nos volveríamos locos. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que una persona que le diagnostican esquizofrenia es una persona que le costó, por alguna razón, constituir un necro flexible. ¿Sí? Para dar el ejemplo de ustedes, chicas, que tenían personas cercanas con diagnóstico de esquizofrenia. Podríamos pensar que esas personas son sujetos con un necro que tiende a la rigidización. Y que cuando aparece una dificultad, no disponen de la flexibilidad suficiente para recibir información nueva. Entonces ocurre esto del cierre, de la rigidización. Esto no lo tenemos que pensar como una cuestión siempre de voluntad. Que yo quiero que mi ecro sea más flexible o más rígido. Muchas veces intervienen otros factores. ¿Sí? Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podemos crear las redes para sostener. Pero no es que un sujeto con un ecro
que por alguna razón se constituyó rígido, dice, bueno, ahora voy a ser flexible y listo. Si fuera así sería mucho más fácil. Por algo padecemos tanto, ¿no? Entonces, no querramos explicar tanto por una cuestión de voluntad, de alguien quiere o no quiere tener un necro flexible, sino de que no están las redes que sostengan. Entonces ahí es donde nosotros sí podemos intervenir, creando esas redes. ¿Me siguieron hasta acá? Muy bien. Para cerrar, nuestro inconsciente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas que quieran hacer para cerrar? Tenemos la entrega. Cuando dice que se identifica, cuando el sujeto se identifica, lo aclara en casos cercanos a la normalidad. ¿Por qué hace esta aclaración? Sí, porque en los casos de patología hay un conflicto con esa identificación, es como un déficit, como que no se pudieron dar de una forma sana las identificaciones. Entonces ya arrancamos medio complicado de entrada. Como no fue sana la identificación, el necro ya se constituyó de entrada de una forma más cercana a la rigidez. Por eso hace la aclaración, ¿no? Si más o menos nos identificamos y constituimos esas identificaciones, más o menos nos acercamos a la normalidad. Siempre pensemos que la normalidad es lo que está dentro de la norma. La norma es la mayoría de la gente. Sí, eso sería la normalidad. No es que algo bueno o algo malo. ¿Te respondí más o menos? ¿Alguna duda más? Buenísimo. La semana que viene es la entrega del trabajo individual. ¿Sí? Acepto, no a último momento, pero acepto que manden dudas por el grupo de WhatsApp. Profe, seguí leyendo y me surgió esta duda. Pueden pasarla por ahí, así saldamos dudas que puedan seguir apareciendo. No todas las dudas un rato antes de entregar. ¿Sí? Con más tiempo. ¿Estamos? Hablen ahora o callen. Vamos a ir cerrando. La duda que tenía era sobre el trabajo grupal. El trabajo grupal se entrega después. Estuve preguntando a ver si había exigencia de entregar las notas en una fecha determinada. Me dijeron que por el momento no. Entonces el trabajo grupal lo pasaríamos. Pasaríamos la fecha de entrega. Podemos entregarlo 1 o 2 semanas después. Incluso lo pueden entregar durante las vacaciones. Así que lo vamos viendo. Depende cómo prefieran ustedes. ¿Cuándo prefieren entregarlo? Más que nada, no es tanto eso, sino por los puntos que dice que hay que hacer, realizar en síntesis los punteos sobre los conceptos teóricos de Pichon-Rivière, desarrollando el libro de Psicología Social, y en base a cantidad de grupos se realizará el sorteo para definir qué temas le tocan a cada grupo. Eso creo que ya tenés razón, nos falta hacer eso que no lo hicimos. No, está bien. ¿Están los grupos armados? Sí, ya están. Genial. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me pasen los integrantes de cada grupo por el grupo de WhatsApp y yo hago el sorteo acá. Cada grupo y les digo cómo va la repartija de los temas. Yo hago el sorteo acá. Profe, ¿cuántos integrantes tiene que ser? 4 o 5. ¿Habíamos dado un número fijo o había dicho 4? ¿Cuántos integrantes por grupo pueden ser? 4 o 5. ¿Por qué? ¿Habíamos dado un número fijo o había dicho 4 o 5? No dijo, pero yo... porque nosotras tenemos un grupo de derecho y somos 6, por eso le quería preguntar para que no quede ninguna de las 6 afuera. Sí, si es se que puede, mucho si no, 6. Bueno, armaremos 2. Por experiencias anteriores, cuando es 6, son demasiadas personas.
Entonces podrían ser 4 y 2 se acoplan con otras personas. Entonces podrían ser 4 y 2 se acoplan con otras. ¿Cuántos grupos serían? ¿Sí? Gracias, profe. Esperen que voy a dejar de grabar. Detener grabación.